Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritura Internacional? Bienvenidos nuevamente a este podcast número 16, a este espacio que tenemos después de la clase para quedarnos platicando un rato más sobre los conflictos internacionales o sobre algunos temas que se les ocurran, ¿no? Hemos platicado de muchas cosas en este espacio en el que pues ya nos aflajamos un poco la corbata, platicamos en otro tono, para que podamos entender mejor, y el que está abierto igualmente para poder hacer preguntas, ¿no? Los invito a que nos envíen sus preguntas, sus comentarios, para que puedan entender mucho mejor, ¿no? Es el objetivo siempre, más allá de ser el eslogan, para entender lo que pasa en el mundo. Lo que buscamos en Escritura Internacional y también en este podcast, pues es este espacio para poder explicar más directamente, ¿no? Más fácil, que podamos entender qué es lo que pasa en el mundo. Y en este podcast número 16 vamos a dedicarlo a seguir hablando acerca del conflicto árabe-israelí que continúa en boga, está creando una serie de situaciones muy particulares que pues hacía tiempo que no se veían a nivel internacional. Luego de estos atentados del grupo Hamas al Estado de Israel, ¿no? Esto de la semana pasada, vamos a platicar sobre las posiciones de algunos de los países, sobre algunas de las críticas que se han hecho y cuáles son las acciones que se han tomado hasta el momento para poder entender un poco mejor, ¿no? Entonces, los invito a que pregunten, a que comenten y a que nos acompañen en este podcast número 16. Bienvenidos al podcast de Escritura Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritura Internacional. Bueno, vamos a platicar, vamos a explicar todo desde el principio, ¿no? O sea, vamos a explicar todo el contexto de lo que ha pasado para luego ir entendiendo qué onda con esta cuestión de Medio Oriente. Comenzó apenas hace unas semanas con este bombardeo del grupo Hamas hacia el territorio de Israel. Y entonces ahí inmediatamente yo lo que quiero hacer es explicar quién es Hamas y por qué está bombardeando Israel, ¿no? Pero para explicar quién es Hamas tenemos que irnos un poco más atrás para entender dónde está Palestina, porque Hamas surge de Palestina, ¿no? El grupo de Hamas es un grupo de palestinos radicales que son de los más radicales, ¿no? Que buscan eliminar a Israel, no buscan negociar con Israel, buscan eliminar al Estado de Israel. Y bueno, es un grupo muy radical, pero es un grupo pequeño, digamos, dentro de la nacionalidad o dentro del gentilicio de los palestinos, ¿no? Entonces luego pues hay que ir más para atrás para poder entender Palestina e Israel, qué relación tienen, ¿no? Y ahí es un poco la complejidad del asunto, que toma muchas aristas, ¿no? Desde la antigüedad podemos irnos al origen de las religiones, que por cierto ya les había dicho la vez pasada que subimos los videos de todo el curso para entender lo que pasa en el mundo y sobre el conflicto árabe-israelí. Entonces en esos videos sí explicamos con más calma y con la línea de tiempo y con los cuadernos nacionales, o sea, con las herramientas de escritura internacional. Ahí explicamos pues el origen, ¿no? Desde la religión nos vamos hasta atrás, porque se vinculan un poco, ¿no? La religión judía, la católica y el Islam se van vinculando, y pues hay diferentes asentamientos en el territorio de Palestina, ¿no? Entonces ahí está Palestina histórica, digamos, era un territorio muy grande que a lo largo del tiempo tuvo pues varios habitantes, ¿no? Se sentaron ahí comunidades de judíos, comunidades de palestinos, algunas comunidades nómadas o seminómadas. Es un territorio que pues tiene alrededor pues muchos territorios, ¿no? Entonces, que colinda con muchos países en la actualidad. Entonces tiene a Egipto, por ejemplo, a Jordania, a Siria, a Líbano,
Entonces estaba rodeado ahí de vecinos árabes, ¿no? Este territorio que era Palestina, ¿no? Entonces dentro de Palestina había, como decíamos, grupos de personas, ¿no? Eran 30% de judíos y el 70%, o bueno, digamos el 60% eran musulmanes y otro porcentaje era católicos, o sea, eran minorías, ¿no? Pero los judíos eran parte de la población que vivía en Palestina. Como el 30% aproximadamente. Estoy hablando digamos, de 1900, ¿no? Del año 1900, de principios del siglo pasado, más o menos, ¿no? Finales del siglo anterior, 1850, digamos. Así es como estaba conformada más o menos este territorio. Ahora, Palestina no era un país porque estaba dentro de un imperio que en ese momento estaba dominando, que era el Imperio Turco Otomano. Entonces los turcos, dentro de su gran imperio que incluía pues evidentemente Turquía y parte del norte de África y parte del centro de Medio Oriente, ¿no? Había mucho terreno que estaba controlando el imperio turco en esa época, en la época de 1850, digamos, y ya venía en decadencia, ¿no? Ya al imperio turco le decían el viejo enfermo de Europa. Entonces ya venía en decadencia, ya no tenía tanto control de sus colonias, ya no tenía tanto poder militar, tenía crisis económicas, tenía sequías, hambrunas. Y pues ya venía el imperio hacia abajo, ¿no? En decadencia. Acuérdense que, bueno, a nivel estatal, o sea, estamos hablando de los tiempos de un estado, no son los mismos que los tiempos de una persona. O sea, una persona nace, crece, se reproduce y muere en 70 años, 80 años. Y un estado nacional pues tarda mucho más, ¿no? En su desarrollo. Entonces pasan muchas generaciones en la vida de este estado. Y esto lo digo porque o sea, los cambios que pueden sufrir los estados en sus fronteras pues son cambios que tardan tiempo, ¿no? En que vayan ocurriendo. Entonces, bueno, ahí está el territorio, ¿no? de Palestina. Está el imperio cayendo poco a poco, hasta que pues llega finalmente la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial sirvió para poder definir quién se iba a quedar con todo ese terreno que estaba soltando el imperio turco otomano, ¿no? Los europeos estaban tratando de quedarse con ese terreno y pues estaban tratando de definirse quién se iba a quedar con quién. Sobre todo Francia y Reino Unido, que eran las potencias más importantes de la época. Entonces, cuando cae el Imperio Romano, el Imperio Turco Otomano, viene la guerra, la Primera Guerra, y entonces hay una división de esos territorios, ¿no? En primera instancia, se los dividen entre Francia y Reino Unido, y lo que querían hacer era, pues, administrarlos, ¿no? Bueno, eso en primera instancia, ¿no? Hasta, digamos, la Primera Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se llegan a los acuerdos en los que se les va a designar a los judíos un país, un estado, dentro del territorio de Palestina, ¿no? Entonces, bueno, ahí entran en importancia este actor que son los judíos. ¿Qué tienen que ver los judíos? Bueno, dijimos que en Palestina habitaba el 30% de los judíos, ¿no? Ahora, según la religión judía, también acuérdense que estaban buscando la tierra prometida, ¿no? Los judíos que estuvieron errantes 40 años en el desierto, también desde épocas de la antigüedad, ¿no? Cuando los persiguieron los egipcios, estuvieron persiguiendo a los judíos fueron esclavos. Entonces, los judíos son un pueblo, bueno, eran, ¿no? Antes de la guerra, antes de la creación del Estado de Israel, eran un pueblo sin Estado. O sea, era todo un pueblo que se reconocía que tenía una misma religión, que tenían un mismo idioma, que tienen las mismas costumbres, pero están dispersos por todo el mundo, ¿no? Hay judíos en todo el mundo, porque como no tenían un territorio definido, pues se fueron dispersando y conservaron su cultura, ¿no? Entonces, pues como es parte de su religión, pues conservaron todas esas tradiciones, a pesar de que estuvieran en diferentes lugares del mundo. Entonces ahí están ya los judíos viviendo en Alemania, viviendo en Francia, viviendo en México, viviendo en Colombia, en Argentina, ¿no? Hay judíos en todos lados del mundo. No tienen un país propio, entonces tienen que, pues, volverse mexicanos o volverse argentinos o volverse franceses y ahí tener su descendencia, ¿no?
Entonces, después del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, ya saben, Hitler todo lo que hizo con la persecución de los judíos, que mató a más de 5 millones de judíos. 5 millones, ¿no? La población total de Uruguay es de 4.5 millones en la actualidad, más o menos. Entonces, es como si hubieran arrasado a todo el país de Uruguay. 5 millones de personas muertas, ¿no? En el Holocausto. En Alemania, bueno, no era nada más en Alemania. Acuérdense que Hitler se quiso expandir y tenía varios campos de concentración en otros territorios, ¿no? En Polonia está este de Auschwitz, que es el más famoso, o el más conocido, ¿no? Pero había muchos otros campos en diferentes lugares de Europa. Pero bueno, digamos que en Alemania surgió todo esto, ¿no? Era el gobierno alemán. Y ahí estuvo la política del exterminio de judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y debido a esto, pues ya cuando termina la guerra, el compromiso de Alemania es pues reconocer a los judíos, ¿no? Y reconocer al Estado de Israel, que fue en lo que se quedó al final de la guerra, ¿no? Precisamente por esta cuestión del Holocausto, pues se decidió darle un territorio oficialmente a los israelíes para que se fueran a vivir a un lugar de forma segura, ¿no? Como para también compensar un poco toda esta cuestión del Holocausto. Entonces hay una gran migración de judíos hacia Israel, cosa que no había empezado en la Segunda Guerra Mundial, no había empezado mucho antes. Había empezado ya un éxodo, o sea, los países del Reino Unido, que es el país que se había quedado administrando ese territorio después de que el Imperio Turco Otomano cayera. Los británicos que estaban en ese lugar dijeron, bueno, aquí le prometieron a los árabes durante la época de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que pelearan a favor de ellos y que pues les iban a otorgar un estado, un país en Palestina para que vivieran pues los árabes, ¿no? Y en esa época, ¿no? En la época de la Primera Guerra Mundial. Y lo mismo hicieron con los judíos. Pero aquí vamos a hacer una cosa, vamos a añadir un elemento muy importante, que es la familia de los Rothschild. Seguramente han escuchado de la familia de los Rothschild, que son multimillonarios, es de las familias más acaudaladas del mundo. Es dueña del 90-95% de los medios de comunicación. O sea, los noticieros, las televisoras, pues los medios de comunicación, ¿no? Más allá de, o sea, por ejemplo, controlan todo lo que es Disney, la producción de Disney, y las plataformas, o sea, los medios de comunicación de Universal Studios, en fin, ¿no? O sea, el 95% de los medios de comunicación están en manos de la familia Rothschild. La familia Rothschild, vamos a así rápidamente, ¿no? Regresamos a ver quiénes son estos señores, por qué son tan importantes y qué tienen que ver con la historia, ¿no? Bueno, primero es un grupo de personas de ya mucho dinero, ¿no? O sea, son gente que está a otro nivel económico y surgieron, digamos, más o menos como a mediados del siglo XVIII, o sea, 1700 por ahí. Empezaron... Son de origen judeo-alemán, son judíos alemanes, ¿no? Y desde 1700 más o menos empezó la fortuna de la familia a crecer. Se dedicaban primero a cambiar monedas y luego desarrollaron la usura, ¿no? Acuérdense que la usura luego con ese nombre se relaciona mucho a los judíos, ¿no? Que son usureros y que son muy avaros y que son muy, muy tacaños. Y que son usureros, ¿no? Y lo que pasa es que la usura es la actividad de ganar dinero con dinero, o sea, prestar dinero, pues, y cobrar, perdón, y cobrar intereses por el dinero que prestan. O sea, porque uno podría decir, bueno, te presto una cantidad de dinero y luego me la pagas y ya. Pero los judíos inventaron el concepto de te presto una cantidad de dinero y luego me la pagas con intereses, ¿no? Porque yo pude haberle sacado provecho a ese dinero y te lo estoy prestando. Entonces, la usura es eso, ¿no? Es esa actividad
Y entonces desde esa época empiezan ellos a acumular dinero, a tener este tipo de actividades y empiezan a incrementar el capital que tienen, ¿no? Al nivel pues, de la actualidad, ¿no? Son de los más ricos del mundo. Entonces poseen varios bancos. El banco más importante de Suiza es de la familia de los Rothschild, que siempre han manejado un bajo perfil, ¿no? O sea, no es que solamente una persona, como por ejemplo Bill Gates, ¿no? Que es el más rico del mundo, o Elon Musk, que uno puede identificarlo inmediatamente, ¿no? La familia son muchos y están en muchos países, ¿no? Así como son judíos, entonces tienen mucho dinero en muchos países, ¿no? Y en algunos países son parte de la realeza. En Reino Unido, por ejemplo, la familia pues tiene una categoría de Lord, ¿no? De Lords. Y en Francia también son reconocidos como parte de una nobleza importante, ¿no? O sea, y así prácticamente en todas las sociedades del mundo pues están presentes debido pues al capital que tienen, ¿no? Entonces tenían tanto capital que en la época de la Revolución Francesa, acuérdense que los revolucionarios lo que buscaban era derrocar a la monarquía en Francia, ¿no? Y que gobernara la libertad, la igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? La democracia. Entonces, para defender la monarquía, ¿no? Los reyes, para defender su forma de vida o su forma de gobierno, lo que hacen es enviar al ejército para luchar en contra de los revolucionarios como Robespierre, como Danton, que eran los protagonistas de la Revolución Francesa. Entonces los mandan a pelear en contra de ellos, pero no tienen mucho dinero. Entonces, porque acuérdense que también estaban en crisis, ¿no? Las monarquías en una época de la hambruna. Estoy hablando de 1780, ¿no? La Revolución Francesa fue en 1789. Entonces en esa época no tenían dinero y entonces tienen que pedir prestado, y quien les presta dinero para financiar las guerras en contra de la revolución es la familia Rothschild, judeo-alemana. Entonces los británicos tienen esta gran deuda con los judíos porque les han financiado, pues no fue la única guerra, ¿no? También la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial intervino una gran cantidad de capital judío a favor de los británicos, ¿no? Sobre todo cuando Hitler estaba avanzando y estaba tomando Francia y estaba expandiéndose por lugares, por Polonia, y estaba así llegando a todos lados, pues todo el mundo creía que Alemania iba a vencer, ¿no? Que Hitler iba a ganar. Entonces, pues se endeudó el gobierno británico con capital de los Rothschild. Y entonces ahí hay un vínculo muy importante, un interés, ¿no? Muy importante que podemos entender ahora, ¿no? O sea, Reino Unido tiene esta deuda. Por eso es que finalmente al final de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera se decidió darle a los judíos este país, ¿no? Este territorio, pues para que pudieran ellos vivir en paz, ¿no? Después del Holocausto. Tenían este compromiso histórico con los judíos. Entonces parte del interés que tiene Reino Unido ahí, además de la deuda económica, ¿no? Que se está pagando. Y bueno, ahí está. Ahora, en este territorio de Palestina, ¿no? Volvemos otra vez a lo que decíamos hace rato. En Palestina vivía el 30% de judíos y el resto eran musulmanes, o el resto eran musulmanes y católicos, ¿no? Y de otras religiones, pero mínimas, ¿no? Acuérdense que también en Palestina, pues ahí está Jerusalén, y Jerusalén es una ciudad que tiene elementos de la religión que son reconocidos por las tres religiones, ¿no? Tanto el judaísmo, como el cristianismo, como el islam, ¿no? Ahí está la primera mezquita construida, ahí está la ciudad donde vivió Jesucristo. Ahí está el monte Sinaí, donde se apareció Dios a dar los mandamientos, ¿no? Entonces es un lugar pues considerado sagrado, ¿no? Muy importante para las religiones, todo el mundo la quiere. Por eso es que después de la Segunda Guerra Mundial la ONU dijo, a ver, esta ciudad va a ser administrada internacionalmente, ¿no? Porque en principio todo el mundo quería ser el administrador del territorio, y entonces por eso la ONU prefirió administrar ella, ¿no?
Entonces, bueno, decíamos que ya está ahí el interés que tiene la familia Rothschild, que apoyó a Reino Unido, para que Reino Unido pues vote favorablemente a favor de los judíos, para que puedan tener este terreno, ¿no? este lugar dentro de Palestina. Entonces eran el 30% de las personas, y a principios del siglo pasado, de 1900, 1905, por ahí, cuando Reino Unido pues ya estaba, como decíamos, comprometido, entonces les promete, ¿no?, a los judíos que ahí les va a dar un país. Pasó obviamente por varios pasos, ¿no? Un proceso largo de definir en dónde les iban a dar este espacio, porque también se estaba pensando en varios lugares, ¿no? Desde Alaska hasta Argentina, en Egipto, ¿no? Muchos lugares que estaban ahí proponiendo que se fueran los judíos. Y bueno, finalmente, como dice la religión judía, ¿no?, en tierra prometida, que estaba ahí en Israel, que estaba en Jerusalén, se decidió pues darles ese terreno, ¿no?, para que se fueran a vivir ahí. Entonces, al haberlo decidido, se hizo una declaración que se llamó la Declaración Balfour. Y esta declaración, o en este contrato, lo que se hizo fue que se dijo que el territorio iba a ser para los judíos, ¿no? Fue un contrato secreto. Esto ahorita lo contamos porque pues ya con internet pues todo el mundo se entera de las cosas, pero pues esto no se sabía, ¿no?, en ese momento, porque como dijimos, también habían prometido a los árabes darles ese terreno para que pudieran ellos vivir. Finalmente se decidieron por lo que les cuento, ¿no?, la cuestión económica con los judíos, que hizo que finalmente esa deuda histórica pues se pagara así. Entonces, a partir de comienzos del siglo, empezó una campaña por parte también de los Rothschild y de otros empresarios judíos para comprar terrenos en Palestina. Entonces empezaron a ir los judíos, se empezó a convencer a la gente de que se fueran a vivir ahí, todos en el mundo, ¿no? Se hizo campañas en los judíos para que pues fueran poco a poco poblando el territorio y después pudieran hacerse de él, ¿no? Cosa que no es nueva, ¿no? O sea, me acordé yo de Texas, ¿no? Cómo se hizo la independencia de Texas aquí en México. Primero los gringos mandaron a un montón de población a vivir a Texas, les pagaban el viaje, les daban viáticos, ¿no? Les apoyaban para que hicieran sus negocios, sus terrenos, etcétera, con tal de que se fueran a vivir a Texas. Entonces fue una campaña, por eso decíamos que luego los estados tienen otros tiempos, ¿no?, con respecto a la vida humana, porque pues fue una campaña que no es de 2-3 años, ¿no? Duró más de 50, 70 años, ¿no? Toda la vida de un ser humano, toda una generación o dos generaciones de campaña para convencer a la gente y a las nuevas generaciones de irse a vivir a Texas. Y entonces, después de 70 años de que ya convencieron a un montón de gente, pues ya Texas, la mayoría de la gente era gringa, ¿no? O sea, ya había muy pocos mexicanos. Entonces, pues ya empieza. Entonces, de pronto todos los gringos dicen, pues esta tierra, somos gringos todos, pues es nuestra, ¿no? Entonces hacen la independencia de Texas. No gringos, ¿no? Sino bueno. Ya saben que después Texas se unió a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, creo que entienden la idea. Entonces empezaron a poblar Texas y después, pues la revolución, la independencia de Texas, pues les fue muy sencilla, o bueno, más sencilla de lo que podría haber resultado si la mayoría de la población no fuera tejana. Entonces pasó un poco lo mismo en Israel. A principios del siglo pasado empieza una campaña en la que empiezan a poblar Israel, empiezan a comprar terrenos, y del 30% empieza a subir al 40% de israelíes, de judíos pues, antes del Estado de Israel, y empieza a incrementarse el número de personas judías en ese territorio que antes era palestino, ¿no? Entonces ahí es un poco el origen del conflicto, porque independientemente de que pudieran convivir y de que hayan convivido tanto palestinos como judíos en ese territorio a lo largo de cientos de años, pues aquí la cuestión es que ya se invitaba directamente a la gente a que se fuera
a colonizar, ¿no? O a vivir en Palestina, con la promesa de que iba a haber un nuevo estado, ¿no? Un nuevo país, que es Israel. Entonces empiezan a poblar, estoy hablando de 1910, 1915, viene la Primera Guerra, ¿no? Como decíamos, y entonces pues empieza a definir esta posibilidad de que los judíos pues tengan su territorio, y se decide finalmente que se les va a otorgar, como decíamos, después del Holocausto, ¿no? Después de que, pues como decíamos, el gobierno Alemania, asumió la responsabilidad histórica por el Holocausto, ¿no? Entonces, por eso es que actualmente también los alemanes, estamos viendo aquí al canciller haciendo declaraciones en apoyo con Israel, ¿no? En contra de los palestinos, en contra de Hamás, porque pues los intereses de Alemania están muy vinculados con los intereses judíos, ¿no? Eso por el lado de la historia, pero en la actualidad pues todavía tienen mucho dinero los judíos y hay muchos intereses económicos de empresas judías que operan, ¿no? En los países y que les otorgan pues grandes dividendos, y que pues por medio de ese poder que tienen pues mantienen el favoritismo, ¿no? A favor de Israel. Entonces, bueno, hasta ahí, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya entra en acción, bueno, desde antes, ¿no? Pero pues digamos que este conflicto era ancestral, Estados Unidos se vuelve muy importante. Para Estados Unidos, acuérdense que, y para Europa también, ¿no? Sobre todo para Europa. Acuérdense que en Europa, otra vez ya nos regresamos un poco en el tiempo, Europa sufrió durante mucho tiempo del expansionismo del Islam. El Islam como religión, ¿no? Se empezó a expandir, perdón, desde el origen donde estaba, ¿no? En la Meca, en Arabia Saudí, se empieza a expandir el Islam por toda la península arábiga, por Irán, por Irak, etcétera, ¿no? Empieza a difuminarse el Islam. Llega hasta el norte de África y se atraviesa hasta Europa por España, ¿no? ¿Se acuerdan que estaban ahí los moros? Ya llegaban a España y ya tenían conquistado una buena parte de ese lado de Europa, ¿no? Y por el otro lado, por donde está Turquía, también habían empezado a expandirse, y ya muchos países de Europa oriental, en donde está Rumanía, donde están los serbios, donde está Montenegro, toda esta parte que colinda ya con Asia, con el continente asiático, con Rusia más adelante, también en algún momento estuvo controlada por el Islam. De ahí las cruzadas, ¿no? Acuérdense que precisamente cuando en las cruzadas el Islam atraviesa precisamente la ciudad de Palestina y toma Jerusalén, ahí es cuando los europeos, el Papa, ¿no? Sobre todo dice, oye, ese lugar es santo, necesitamos recuperar la Tierra Santa, el lugar santo, y entonces yo encomiendo a los caballeros de diferentes órdenes a que vayan, y son los cruzados que van a defender a Dios de los infieles, ¿no? Y van a recuperar Tierra Santa. Entonces, esa expansión del Islam pues no es algo nuevo, ¿no? Europa también lo tenía muy preocupado, porque al final de las cruzadas pues se pudo mantener un límite que coincidía con los imperios, el imperio carolingio y bueno, los imperios europeos, que defendían, ¿no? Se defendían de esta expansión del Islam y recuperaban terreno. También acuérdense que España recuperó toda la parte del sur, que era una parte mora, que era una parte pues con toda la influencia del Islam, y la logró recuperar justo cuando se dio el descubrimiento de América, ¿no? En 1492. Entonces ya lo recuperaron y pues ya estaban como fintados, ¿no? Los europeos de que los musulmanes se podían acercar, y de que en algún momento ese gran imperio que pudo en algún momento tener esta gran opulencia, el imperio turco otomano, pues por medio de la religión pudiera volver a tener impulso y pudiera en algún momento pues incluso apoderarse de toda Europa, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo los europeos
para evitar cualquier expansión del Islam, ¿no? Y ahora estábamos hablando de Estados Unidos, porque Estados Unidos, una vez que pues ya adquiere poder luego de todo el siglo XIX, ¿no? O sea, todo de 1800, es cuando, pues luego del nacimiento de Estados Unidos empieza a ser muy, muy fuerte, ¿no? Empieza a imponerse en toda América. Estuvo un poco lejos de todo lo que implicaba la competencia de europeos, ¿no? Entre sí. Pues ya con todo el mar de intermediario, Estados Unidos se pudo desarrollar relativamente de forma libre, ¿no? Y pudo expandirse, ya saben, todo el oeste. Compró Luisiana, y luego se empezó a expandir en la guerra contra México. Y tenía ya un gran poder, ¿no? Y también en Latinoamérica. Definió Estados Unidos en Latinoamérica como su espacio vital. Y entonces, por eso hubo tantas intervenciones en los diferentes países de América, porque Estados Unidos, pues obviamente favorecía a quienes tuvieran los mismos ideales, ¿no? Del capitalismo, del liberalismo, etc. Entonces, Estados Unidos también se da cuenta que Medio Oriente es una región que si no controla, así como Asia, ¿no? También, así como África, ¿no? Así como todas, que si no tiene alguna especie de control, pues lo que busca la potencia mundial es tener el control, ¿no? Evidentemente, pues del mundo. Entonces, a nivel geopolítico, a Estados Unidos le conviene tener un enclave en Medio Oriente, o sea, un país aliado en Medio Oriente, que le pueda permitir controlar la zona de alguna manera, ¿no? Que le pueda permitir tener ahí una base militar, ¿no? Y tener armas, y tener unos portaaviones, y tener armas ahí, ¿no? Ejército, de forma disuasiva, ¿no? Para evitar que cualquier país se le pueda poner al brinco, ¿no? O sea, él ya está ahí instalado en ese país. Entonces, por eso es también interés de Estados Unidos mantener a Israel ahí. Independientemente de que muchos de sus presidentes son judíos, ¿no? Donald Trump es judío, por ejemplo. Entonces, ahí uno puede pensar, ¿no? Hay un vínculo a nivel político, a nivel geopolítico, y también a nivel personal, ¿no? A nivel, por muy rebelde que pudiera haber sido uno en la familia, pues siempre la cultura de maternal, pues se le queda a uno arraigado como parte de su identidad, ¿no? A lo largo de la vida. Entonces, pues por muy rebelde que hubiera sido Donald Trump, pues al ser judío también tiene elementos de su cultura que le hacen de alguna manera apoyar a estas causas, ¿no? De los judíos. Aunque muchas veces pues los judíos sean los que abusan de ciertas cosas, ¿no? Es como una mamá cuando cachan a su hijo robando, ¿no? Pues la mamá lo va a perdonar siempre, ¿no? Pues es su mamá, pues es como que algo así muy biológico, ¿no? Por muy mal que se haya portado el hijo, pues la mamá siempre lo va a perdonar. En la mayoría de los casos, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos. Bueno, es que me acordé que escuché hace tiempo una declaración que hubo de un asesino serial. Aquí en México, que estaba atrapado en Toluca, no me acuerdo, este asesino serial. Y una llamada con su mamá. Y entonces, sí, morboso yo por haberla escuchado, ¿no? Porque salió en los medios, ahí estaba yo, pues ya la escuché. Pero, pues a pesar de que este asesino serial había confesado creo que se había comido a varios, era el caníbal de Toluca, no me acuerdo la verdad. Pero así es un asesino serial confeso de varias personas, de varias chicas que las mató y luego se las comió. Así brutal, y estaba hablando con la mamá, y pues la mamá, pues con la tristeza, ¿no? De que lo iban a meter a la cárcel ya de por vida, y de que, pues quién sabe cómo lo iban en la cárcel, ¿no? O sea, lo que iba con toda esta cuestión es que la mamá, pues hablando con él, ¿no? O sea, uno dice, oye, este tipo está enfermo, loco, mal, ¿no? Y la mamá finalmente, pues de alguna manera, pues lo perdona, ¿no? Habla con él. Le duele, ¿no? Le duele todavía la suerte de este chico, ¿no? Este personaje. Entonces, bueno, eso era por la cuestión cultural, ¿no? Que siempre uno
de forma inconsciente, pues ahí está presente, ¿no? Dictándonos algún elemento de identidad, ¿no? En la mente. Entonces, bueno, eso era por la cuestión de que Estados Unidos también tiene ese interés, ¿no? De mantenerse en Israel, porque, pues también, como saben, parte a Estados Unidos lo ven como, pues, como el demonio, ¿no? En Medio Oriente, en las dictaduras, por ejemplo, en Irán o en Irak, en la cultura popular de Medio Oriente, pues Estados Unidos se ve como el desestabilizador, el capitalista consumista, ¿no? El frívolo, que no tiene una vida religiosa adecuada, que fomenta el libertinaje, ¿no? O sea, va en contra de la forma de vida digamos, de los más extremos, ¿no? Porque no quiere decir que no pueda convivir Occidente y la modernidad y el capitalismo con elementos que existen en Medio Oriente. Pero siempre los extremos, ¿no? Los extremos de pensamiento, o sea, los más radicales son los que siempre están, pues, defendiendo más del otro lado, ¿no? Entonces, para ellos, por ejemplo, para el régimen de Irán, Estados Unidos significa, pues, Satán, ¿no? E Israel, pues, es el hijo de Satán. Entonces, pues, la política de Irán está en contra de Israel y, pues, no le gusta, ¿no? Que esté Israel ahí existiendo. Y para no entrar en una guerra directamente, apoya al mero estilo, ¿no? de la Guerra Fría. Apoya organizaciones que sí pueden pegarle directamente a Israel. Y las apoya dándoles dinero y las apoya dándoles armas, ¿no? A organizaciones, por ejemplo, como Hamas, o a organizaciones como Hezbollah, que decíamos, ¿no? Esta es otra organización que está en el Líbano, en otro de los países vecinos de Israel, y que ahí está sentada esta organización y que también comete atentados, ¿no? A lo largo del tiempo ha cometido atentados en Israel, porque no quieren que existan los israelíes ahí, ¿no? Ahora, no nada más es por esta cuestión, ¿no? de Israel, de haberles dado el territorio ahí para que crean el Estado de Israel, sino que Israel, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a expandir muchísimo. O sea, ya les habían dado un territorio, ya habían definido ciertas fronteras, la ONU incluso propuso que se dividiera el territorio en dos países, en Palestina e Israel, y que convivieran, ¿no? Pero no le han dado el reconocimiento a Palestina como un país. Acuérdense que en las Naciones Unidas existe el Consejo de Seguridad y que cualquier resolución que se vete por parte de alguno de los miembros del Consejo de Seguridad, pues simplemente no pasa, ¿no? Entonces, pues Estados Unidos está en el Consejo de Seguridad y si todo el mundo vota porque se sancione a Israel por la guerra en Palestina y Estados Unidos dice yo veto la resolución, pues no pasa y no pasa nada, ¿no? Por eso es que hay muchas críticas a la ONU en esta época, porque pues ya es muy evidente que la ONU realmente no puede hacer mucho, ¿no? O sea, se encuentra en este impasse de que por mucha voluntad que tengan todos o casi todos los miembros del Consejo de Seguridad, pues puede llegar uno que diga, no, pues yo no, y ya, y no pasa nada, ¿no? Entonces es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo en una resolución en conjunto, ¿no? Por eso es que ha pasado el tiempo, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, y aunque Israel ha cometido actos que son considerados por el derecho internacional como actos de guerra, como el desplazamiento de los pueblos forzada, ¿no? Como detienen los israelíes, detienen de forma espontánea a los palestinos, pues para ver si no son terroristas, ¿no? O sea, en Palestina, en este territorio que se definió, dentro de Palestina va a haber un Estado de Israel y va a haber un Estado palestino, ¿no? Ok, el Estado de Israel se aprobó y el Estado palestino todavía no se aprueba, pero ahí está el terreno, ok. Entonces no se aprueba, empieza a haber abusos por parte de la población israelí, como decía, se empiezan a expandir, empiezan a tomar terrenos en donde la gente vive, o sea, empiezan a llegar a las casas de las personas en Palestina y las empiezan a sacar de sus casas, les empiezan a decir que
que ese terreno pues es de los judíos, en terrenos que ancestralmente han sido de palestinos, ¿no? Pero que debido al derecho que ellos mismos inventaron, pues se empiezan a auto-otorgar estos terrenos y se empiezan a expandir, ¿no? Y ahí están las imágenes pues muy brutales, ¿no? De cómo el ejército israelí llega con los bulldozers, ¿no? Con estos camiones grandes y derrumba las casas de los palestinos, los corre, están ahí los palestinos aventando piedras a los tanques, está el ejército israelí, ¿no? El ejército israelí, los palestinos no tienen un ejército, ¿no? Porque ni siquiera son un país, entonces no tienen el derecho, digamos, de tener un ejército. Entonces, pues es la gente la que está peleando por sus casas, los quitan de los territorios, derrumban sus casas, construyen edificios y luego ponen a vivir ahí a judíos, ¿no? Así es como se van expandiendo. Y así es como se han estado expandiendo poco a poquito a lo largo de todos estos años. Ahí están los mapas, ¿no? Si ustedes buscan en internet, evolución del conflicto árabe-israelí, ahí está el mapa, ¿no? Como primero era la mitad, o si nos vamos un poco más atrás, como les dije, ¿no? El 30% de los pobladores de Palestina eran israelíes, eran judíos. Y ya después, pues les dejaron un cachitito, ¿no? A los palestinos, que es la parte de Cisjordania, véanlo en el mapa, y la parte de Gaza, ¿no? Gaza, que es un territorio muy chiquito, que bueno, también es dentro del conflicto es otro conflicto, ¿no? Porque, como decíamos, Palestina, pues es todo este territorio, y en Palestina se organiza como cualquier país, digamos, sin ser país, se organiza como cualquier país, hay partidos políticos, y entonces había un partido político que creó y que lideraba este personaje que seguramente habrán visto o habrán escuchado, de Yasser Arafat. Era muy famoso, ¿no? Este personaje por la causa palestina y porque siempre salía pues con su Palestina, ¿no? Que es esta prenda, ¿no? Esta como pashmina, esta prenda que usan los palestinos y que simbolizó el movimiento de resistencia palestina ya a nivel internacional, ¿no? Entonces era muy famoso este señor, creó un partido político que se llamó la Organización para la Liberación Palestina, que pues estuvo manteniendo o sea, ganó las elecciones, administraba Palestina y buscaba de alguna manera, buscaba el llegar a la paz con Israel y buscaba que la comunidad internacional le reconociera el país de Palestina, y entonces hizo varios acuerdos con los israelíes de forma directa, ¿no? Este partido político representando a los palestinos. Pero hay un grupo de palestinos, como decíamos, más radicales, ¿no? Musulmanes más radicales, que no quieren ver a los judíos ni en pintura, y dicen, no, ¿qué acuerdos vamos a llegar con ellos? Ellos que se vayan de aquí, no pertenecen. Entonces lo que queremos es matarlos a todos los israelíes, a todos los judíos, y destruir a Israel. Y es un grupo relativamente pequeño, y es un grupo que se llama Hamas. Es la yihad islámica, o sea, son los fundamentalistas islámicos. Acuérdense que los fundamentalistas islámicos siempre están de acuerdo, digamos, siempre están buscando una guerra santa, ¿no? En contra de los infieles, en contra de Occidente, en contra de quien esté en oposición de su forma de vida, ¿no? Del Islam, pues, del libertinaje y de todo lo que representa Occidente y Estados Unidos sobre todo, ¿no? Entonces, esta minoría en Palestina se organiza y forman un partido político, el partido político Hamas, pero bueno, se organizan, antes de ser partido político, se organizan como una guerrilla. Entonces son considerados terroristas porque cometen varios atentados, ¿no? Se juntan entre todos, piensan lo mismo, piensan que Occidente es el demonio y entonces planean atentados. Y son tan radicales que muchos de sus atentados son atentados suicidas y le pegan directamente a la población civil, ¿no? En muchos casos. Entonces estos grupos son considerados terroristas por prácticamente todos los países de Occidente, ¿no? En Oriente los reconocen y no los ven como terroristas, ¿no? Incluso en algunos casos son aliados, como decíamos, ¿no? De Irán, por ejemplo, pues es la misma causa. La causa de los iraníes, pues es igualmente, tampoco reconocen al Estado de Israel. Ellos no quieren tener ningún tipo de acuerdo con los israelíes, ¿no? Para ellos, pues ni siquiera deberían de estar ahí. Entonces, bueno, ahí está la cuestión, ¿no? En general,
A lo largo del tiempo, decíamos, se van expandiendo los judíos en Palestina, van empujando a toda la población cada vez a lugares más pequeños. Y ahí hay una cuestión importante, ¿no? Porque pues hay, como decíamos, detenciones arbitrarias por parte del ejército israelí a los palestinos para ver si no son terroristas, para ver si no son miembros de Hamás. Entonces los empiezan ahí a hostigar. Y en el 2006, no tiene tampoco tanto tiempo, en el año 2006, Hamás ganó las elecciones, ¿no? Ahí, después de ser un grupo terrorista, se volvió un grupo político y ganó las elecciones. Y hubo una gran confrontación entre Hamás y que era el grupo un grupo político palestino, un partido político palestino, y la Organización de la Liberación Palestina de Yasser Arafat, ¿no? Los radicales contra los moderados dentro de Palestina. Entonces hubo una lucha, casi hubo una guerra civil, ¿no? Porque fue interna. Y al final, los miembros del grupo de Hamás, se fueron todos a vivir a la Franja de Gaza. Que si igual ven el mapa, pues la Franja de Gaza es Gaza, que es una ciudad, y está separada de territorio palestino por territorio israelí. O sea, como decíamos, ¿no? Los israelíes se fueron comiendo todo el territorio y ya nada más les dejaron como esos dos pedacitos, ¿no? El de Cisjordania, que está al norte, y el de Gaza, que está al sur, para los palestinos. Entonces todavía dividieron más a los palestinos, porque ahora los que están en Gaza pues son partidarios de Hamás, de los radicales. Pero pues uno no se puede imaginar así a todos los guerrilleros, ¿no? Obviamente se van y viven ahí, pues viven con sus familias, hay niños, ¿no? O sea, viven normal, o sea, son gente normal, pues, ¿no? Y ahí están concentrados, ¿no? Tampoco quiere decir que toda la gente que viva en Hamás es partidaria toda la gente que vive en la Franja de Gaza es partidaria de Hamás. La gran mayoría sí, ¿no? Incluso de este territorio expulsaron a los judíos en un momento dado. Israel también ocupó ese territorio durante muchos años y terminó retirándose apenas tampoco hace no mucho. Entonces ha habido una política de asedio en contra de los palestinos pues ahí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué la comunidad internacional no ha hecho nada por exigirle a Israel que respete el derecho internacional, que no se expanda a otros terrenos que no le corresponden? ¿Cómo es posible que la ONU no haya sancionado a Israel? ¿Cómo es posible que Estados Unidos no haya podido decir ya basta, ¿no? Y por eso trataba de explicar un poco el antecedente de los intereses que hay con respecto a, sobre todo, los económicos, ¿no? Y ahí un punto clave es la familia Rothschild también, ¿no? De los judíos alemanes, que pues ya habíamos hablado en otros momentos de la importancia que tienen los medios de comunicación para influir en la percepción que podemos tener sobre cualquier cosa, ¿no? Y ya poníamos el ejemplo precisamente de la política de comunicación de los nazis, ¿no? En su momento en la Guerra Mundial, cómo lograron influir a todo el pueblo alemán para llevarlos a la guerra, ¿no? Cómo finalmente, pues, lo que uno escucha en la televisión y en la radio, ¿no? Las mentiras que pueda uno escuchar, se vuelven verdades, ¿no? Y entonces, pues da un poco de sentido el saber que los dueños de los medios de comunicación son judíos y entonces de alguna manera pues van a explicar la perspectiva judía con respecto al conflicto, ¿no? Sin dejar de mencionar a la otra parte, pero pues si uno se pone en el lugar de ser el dueño de los medios de comunicación, pues tendría la posibilidad, ¿no? de beneficiar su causa, pues difundiendo cierta información. Y por eso es que pues el podcast llegaba a este punto, ¿no? Al punto del discurso en Medio Oriente, porque a final de cuentas, en el conflicto actual, o sea, si ya regresamos al momento presente, hay que pensar que cada uno de los actores internacionales, de forma oficial, pues va a mantener un discurso en el que
pues está la premisa de que tiene la razón, ¿no? O sea, si sale Estados Unidos diciendo cualquier cosa, pues la premisa es de que es cierto, ¿no? O sea, es la potencia, es Estados Unidos, es Joe Biden. Entonces uno le cree y Joe Biden puede decir ciertas cosas para provocar ciertas reacciones que puedan beneficiar, ¿no? Al movimiento, a la guerra, al conflicto, etc. Y entonces, una de las cosas que precisamente, ¿no?, que manejamos en escritura internacional, que les explicaba en algún momento también, es que tenemos nosotros la historia de cada país del mundo, precisamente porque la percepción que tiene cada país del mundo de los hechos, pues es distinta, ¿no? No podemos, ya en esta época, no podemos quedarnos con una historia del colonialismo que nos pueda explicar la perspectiva francesa, por ejemplo, y no escuchar a la parte de los países africanos colonizados por Francia, que son los que sufrieron las consecuencias de la colonización, ¿no? O sea, tenemos que darle ese espacio para que pueda cada actor internacional, pues, explicar, hablar, decir su propia versión de las cosas, ¿no? Y entonces nos encontramos, como decía yo en algún momento, como en el salón de clases, ¿no? Que cada niño es un país. Y a ver, ¿qué pasó? Y cada niño les da su versión de las cosas, ¿no? Y uno como maestro, si fuera la ONU, pues lo que tendría que hacer es conciliar, ¿no?, los discursos de todos los niños. A ver, él me pegó, no, ella me pegó a mí. Oh, a ver, ¿quién fue? Ella, él. O sea, ¿no? Llegamos a un punto en el que, así como niños, ¿no? ¿Qué pasó? Cada uno ve una cosa distinta. A cada uno le conviene ciertas cosas, ¿no? Porque si este dice que él vio que le pegó, pues a lo mejor la niña ya no le va a dar el dulce que le prometió que le iba a dar. Y entonces, bueno, hay situaciones que cambian completamente el discurso de un país y que, pues apenas hace 20 años era mucho más fácil mantener este discurso y manipular o tratar de convencer a poblaciones enteras de una cierta posición diplomática, por ejemplo, a nivel internacional, cuando pues una sola versión era la versión oficial y la versión buena, ¿no?, la que se creía. Ahorita ya, sin que uno tenga que estudiar mucho, pues hay mucha información acerca de lo que sucede, ¿no? Y ya no nada más aparece, nada más encontramos la versión oficial occidental, sino que ya aparecen las muestras de apoyo al pueblo palestino. A lo mejor las televisoras no lo sacan en un noticiero en un horario estelar, pero ya vemos que la gente sube sus videos de los grupos en diferentes lugares del mundo que apoyan a Palestina, o en donde salen investigadores o los mismos embajadores de Palestina de diferentes lugares del mundo explicando, ¿no?, su posición, cosa que antes no se difundía tanto, precisamente porque los medios de comunicación no favorecían esa difusión, ¿no?, por los intereses, etcétera, que ya de los que les dije hace un momento, ¿no? Entonces hace un poco más de sentido esta situación cuando se ve desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, para terminar este podcast, porque ya les expliqué, digamos, otra vez esta cuestión del conflicto hasta hoy, o sea, en términos generales, ¿no? Lo que ha pasado hoy, o bueno, no hoy, sino en estas 2 semanas que llevamos de conflicto, otra vez, que no es que se haya terminado el conflicto y haya vuelto a empezar, ¿no?, sino que ahorita se volvió a poner de moda, pues por la cuestión de que le cayeron estas bombas a Israel, ¿no? Israel ha invertido muchísimo dinero en la tecnología militar desde que existió. Acuérdense que en el momento en el que luego existió Israel, todos los países vecinos pues se le fueron encima, ¿no? Se fueron a la guerra. E Israel pudo vencerlos a todos, ¿no? Por varios factores y por varias cuestiones, ¿no? Y uno de los más principales es que su ejército y su inversión militar pues es muy alta, ¿no? Como decía, tienen mucho dinero. Entonces tienen eso de su lado, ¿no? El capital que pueden invertir en elementos militares que les da pues les permite mantenerse, ¿no?, ahí en ese lugar, en ese momento. Entonces, ahí están y esto les permitió desarrollar un sistema de defensa que se conoce vulgarmente como el domo de hierro.
Y el domo de hierro quiere decir que tienen un sistema que detecta los misiles lanzados desde Palestina o desde cualquier lugar y los detecta antes de que lleguen al suelo, a su objetivo, y los destruye en el aire. Y tiene una gran efectividad, como del 98%, 99% de efectividad. Entonces, a lo largo de hace unos años, Israel ha aplicado esta defensa y algunos de los atentados que ha hecho todavía Hamás con misiles hacia Israel o hacia terreno israelí, los ha logrado detener este domo de hierro de Israel. Y es un sistema muy efectivo, ¿no? Y es una de las preguntas que se hacen. Hace 2 semanas, cuando empezó toda esta cuestión, lo que sucedió fue que como 1000 misiles lograron penetrar o sea, sí destruyeron varios, pero 1000 misiles lograron entrar a territorio de Israel y destruir muchas cosas y con esto matar a 1000 personas aproximadamente, ¿no? Que es parte del atentado que cometió Hamás. Hamás lanzó estos misiles y al mismo tiempo que en partes de donde está la muralla de Gaza, la destruyó y entró y secuestró a varios israelíes que estaban ahí, ¿no? Es muy conocido este rave en el que estaban ahí los israelíes en el rave y de pronto pasan los misiles y luego llegan los de Hamás y los secuestran y matan a varios, ¿no? En el momento. Entonces eso fue el atentado que hizo Hamás y a partir de ahí que agarró desprevenido al ejército israelí, pues ha habido reprimendas, ¿no? En contra de Hamás. Y ahí está la definición. ¿A quién están atacando? ¿A Hamás o a Palestina? Entonces la gente que pues no alcanza a ver esta diferencia, muchas veces se va con la finta, ¿no? No sabe exactamente quién está peleando. Entonces hay muchos elementos que a nivel técnico se tendrían que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, no se podría hablar de una guerra por parte de Israel porque pues no está peleando contra un ejército de otro país. O sea, realmente a quien está buscando eliminar es al grupo terrorista Hamás, que está dentro de un territorio palestino, en el que viven palestinos, evidentemente, pero que, pues, como decíamos, ¿no? Es una organización política, Hamás. Y entonces no quiere decir que todos los palestinos estén a favor de Hamás, ¿no? Aunque la causa, pues es la causa palestina. O sea, Hamás es muy violento. A lo mejor la gente no quisiera que fuera tan violento, pero que todos estén de acuerdo con que les reivindiquen el territorio que los israelíes les han estado quitando, pues todos los palestinos prácticamente están de acuerdo con eso, ¿no? Entonces es ahí el conflicto que un poco empieza a ser confuso, ¿no? Entonces, después de que pasan los días, ya se van afinando las posiciones de los diferentes actores internacionales y ya van empezando a decir ciertas cosas y ya van empezando a quedar pues un poco aclaradas las posiciones que tienen, ¿no? Y a nivel internacional, porque de pronto pues las posiciones de los diferentes países parecen estar enfrentadas y esto crea una tensión a nivel internacional, pensando que cuando ya tienen posición los países, pues cuando uno toma una posición de algo, quiere decir que ya la posición contraria pues es tu enemiga, ¿no? Entonces, pues esta crisis es a nivel internacional, a nivel diplomático, pues es también un antecedente de cierta hostilidad que puede haber en el ámbito diplomático, ¿no? Como decíamos. O sea, por ejemplo, Joe Biden, cuando habla, cuando dice cualquier cosa, uno ya sabe que su discurso siempre es de llevar la democracia, la libertad y la independencia al mundo, ¿no? Ellos siempre se han asumido, Estados Unidos ha asumido como la policía mundial, como los buenos, según ellos, ¿no? Según ellos siempre han sido los buenos, los que quieren derrocar a las dictaduras terribles en los lugares del mundo y llevarles libertad y llevarles democracia para que el pueblo pueda elegir a sus gobernantes y todos vivamos felices y haya democracia y haya libre mercado. Es el discurso de Joe Biden de Estados Unidos, del capitalismo, ¿no? Y lo digo así con esa ironía porque pues ustedes ya saben que todo ese discurso ha sido precisamente eso, ¿no? Un discurso que ya hemos corroborado varias veces a lo largo de la historia, que no existe de esa manera, ¿no?
O sea, nos sorprende que sigan utilizando ese argumento para poder desatar una guerra, para poder apoyar un movimiento tan fuerte, ¿no? Acuérdense que apenas, bueno, no tiene tampoco, ¿no? Pero pues Estados Unidos dijo que había guerras, y no nada más Estados Unidos, ¿no? Reino Unido y todo el occidente, toda la comunidad internacional, como dicen, ya habían decidido que en Irak había guerras de destrucción masiva, ¿no? Guerras, armas nucleares. Y estaban seguros y tomaron la determinación los países de ir a Irak y entrar a un país que no era de ellos, que no les corresponde, violar el derecho internacional de la soberanía de los países, y llegan a ese lugar y derrocaron, ¿no? a Saddam Hussein, o sea, al dictador. Era un dictador, digamos, sí era un dictador, pero, o sea, no les correspondía llegar ahí y quitarlo del poder, ¿no? Y menos con el pretexto de que había guerras, armas nucleares que nunca hubo, ¿no? Y ya llegó después la Comisión de Energía Nuclear de la ONU y estuvieron buscándolas, y ya después dijeron, no, pues no hubo. Ah, bueno, usted perdone. No, ni siquiera les dijeron usted perdone, ¿no? Lo que buscaban era controlar el petróleo de la zona, ¿no? Que Saddam Hussein no les permitía, y frenar la política perdón, la política de desdolarización, ¿no? Que desde la época ya se estaba pensando en que alternativamente se podía utilizar otra moneda para las transacciones económicas en el mundo. Y Estados Unidos, ¿qué? Inmediatamente pues, metió las manos ahí, ¿no? Como igual también en Libia. A Gaddafi también lo derrocaron. Ahí no fue directamente, ahí fue por medio del financiamiento de la oposición. Pero lo derrocaron igualmente porque Gaddafi amenazó con utilizar otra moneda, incluso desarrollar una moneda propia de Medio Oriente para que pudieran hacer sus transacciones económicas y olvidarse del dólar. Y Libia es uno de los principales productores de gas a nivel mundial. Entonces de inmediato Estados Unidos, hasta lo dice con ironía Hillary Clinton, ¿no? En varias, bueno, en unos videos que están por ahí, como dice, los tuvimos que matar, o sea, con el cinismo, ¿no? De tener que detener esa idea de estar por encima del sistema que Occidente ha establecido, ¿no? Este sistema de libertad, de democracia, etcétera. Entonces, pues ahí está el discurso, ¿no? El discurso es ese, pero ya sabemos que, pues, hasta los memes lo dicen, ¿no? Cuando lleva libertad, Estados Unidos cuando lleva libertad y democracia al mundo, pues la lleva por medio de las bombas, ¿no? Y es algo que ya, a pesar de que los medios de comunicación, pues, no lo difunden, no lo dicen, no lo critican, pues ya en esta actualidad de internet y de las redes sociales, etcétera, pues ya es algo que cada vez se sabe más, ¿no? Entonces ya cada vez uno empieza a dudar un poco más de este discurso y bueno, vemos, ¿no? Ahí lo que está diciendo este personaje. Por ejemplo, otra de las cosas que se manejan en la guerra, en el momento de la guerra, es la información falsa. Y apenas hace unos días Joe Biden dijo que había visto fotografías de niños decapitados, ¿no? Por Hamás. Entonces yo inmediatamente me acordé, pues porque yo doy clase de eso, ¿no? O sea, me acuerdo cómo en la época de la Guerra Fría, igualmente hubo una gran campaña de desprestigio en contra de los rusos. Y decían que los rusos comían niños. Y la gente lo creía, ¿no? O sea, ahorita nos puede parecer ridículo. ¿Cómo van a comer niños nada más por ser comunistas, ¿no? Los rusos comen niños. Y la campaña de desprestigio contra los rusos, ¿no? Les decía que pues en las películas los rusos de la época, de los 60s, de los 70s, son los malos de la película, ¿no? Y el fundamento también de muchos de los cómics, igual, ¿no? Los rusos eran los conspiradores, los espías, los malos, ¿no? Finalmente los malos. Y esta campaña de soft power, ¿no? Del poder que va tratando de convencer de forma un poco indirecta, está ahí presente, ¿no? Entonces de pronto dicen que decapitan niños y bueno, es muy extremo, ¿no? Y ya después, ahorita ya se retractaron los medios de comunicación que lo dijeron. La Casa Blanca incluso tuvo que hacer un comunicado retractándose de lo que Joe Biden había dicho. O sea, lo dijo él
en una conferencia, el mundo lo escuchó, el mundo de pronto ya tuvo una idea y ya muchos ya no escucharon la retracción que tuvieron los medios de comunicación. O sea, ¿cuánta gente nada más vio esa noticia y se quedó con la idea de que jamás decapita niños? Y ya nunca lo rectificaron, ¿no? Y se quedan con esa idea en la mente. Y eso a nivel, pues también internacional, juega con la perspectiva que se tiene acerca del conflicto, ¿no? Estados Unidos ahorita también acaban de decir que acaban de bombardear, hace 2 días creo, bombardearon un hospital, ¿no? O sea, a nivel de derecho internacional, incluso en la guerra, como sabrán, hay leyes para poder hacer la guerra, ¿no? No se puede hacer la guerra nada más así, se tienen que respetar ciertos principios, no se pueden bombardear hospitales, por ejemplo, a los soldados prisioneros se les tiene que tratar de cierta forma, ¿no? Se les tiene que respetar derechos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos principios, no se pueden utilizar armas químicas, ¿no? Entonces se tiene que atacar únicamente a los suministros militares o a los tanques, ¿no? A los vehículos militares, pues no pueden entrar a poblaciones civiles, matar civiles. O sea, hay un derecho internacional que marca esos principios de guerra, ¿no? Y entonces, bueno, se bombardeó un hospital. Haya sido quien haya sido, bombardear el hospital es una clara infracción de derecho humanitario y de derecho internacional y requiere sanciones, ¿no? Y bueno, la sospecha más grande la tiene el ejército israelí porque el grupo de Hamas no tiene las condiciones, ¿no? No tiene los misiles de tanto impacto como los que tiene Israel. Y bueno, hay una serie también de elementos, ¿no? Que también hacen ver que ese ataque fue por parte de Israel. Igualmente, Joe Biden, que fue a visitar Israel, también el primer ministro del Reino Unido fueron a Israel a mostrar su apoyo. La Unión Europea también ha mostrado su apoyo. O sea, marcando las líneas, ¿no? Y han dicho en los medios de comunicación que ese atentado o ese misil al hospital que mató a 500 personas que ya estaban hospitalizadas y que además eran refugiados, ¿no? de Gaza, de la ciudad de Gaza. Entonces, y dice Joe Biden que eso fue un error de Hamas, ¿no? Entonces se excluye de la culpa y eso es lo que dice. Y bueno, ¿no? O sea, esto era importante señalarlo precisamente por el discurso que pueda tener Estados Unidos con respecto a este conflicto y con respecto a lo que va sucediendo, ¿no? Y por eso es que algunos de los críticos hacen referencia a esto de Estados Unidos, ¿no? Cómo manejan esta información. Acuérdense que pues siempre es mucho más fácil poder tener control cuando hay un enemigo, ¿no? Cuando hay un enemigo exterior, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, en el interior la tendencia es a unirse, ¿no? Unificarse más y hacer frente al enemigo. Y este discurso de Joe Biden de Occidente pues hace entrever que hay un enemigo que está afuera, ¿no? Del que hay que protegerse, ¿no? Que es el enemigo del terrorismo que le ha permitido a Estados Unidos durante mucho tiempo intervenir, ¿no? En donde le dé la gana, con ese pretexto de que está buscando la democracia, la libertad y la seguridad para su población, ¿no? Ahí vemos cómo inmediatamente la posición estadounidense vincula a Hamas con Irán, ¿no? Con los apoyos que le da económicamente Irán, Qatar, ¿no? Estos países de mayoría chiita que apoyan a los movimientos insurgentes en contra de Israel y que pues para Estados Unidos representan un peligro, ¿no? O incluso están siendo catalogados como terroristas directamente, o como lo tenía George Bush, ¿no? Que también tenía su lista negra y los países del terrorismo que fomentaban el terrorismo y a los países, a los mismos que les hacía que les aplicaba muchas sanciones, ¿no? A nivel económico. Entonces, bueno, ahí está el discurso, el discurso de Estados Unidos
Era importante pues hacer esta referencia sobre la información, sobre los medios de comunicación, de lo que platicamos muy al principio. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay muchos puntos para hablar al respecto. Tendremos que hacer otro podcast para poder hablar acerca del punto de vista de Palestina, del punto de vista de Israel, que pues es quien está finalmente haciendo estas intervenciones y está pues declarando la guerra, ¿no? La posición de Ucrania o la guerra de Ucrania en el momento de que se dejó la guerra de Rusia y Ucrania en una posición secundaria, y cómo puede esto beneficiar a Rusia, ¿no? Con respecto a esta guerra. Son temas que pues sí tenemos que platicar, pero pues en otro momento. Ahorita llevo más de una hora y pues eso es lo que más o menos tenemos después de la clase, ¿no? Entonces, bueno, pues si tienen dudas, si tienen comentarios al respecto, acuérdense que lo importante es que tengamos elementos de información verídicos que nos puedan pues desarrollar nuestra perspectiva, ¿no? O sea, no se dejen llevar por lo que dicen los memes o los medios de comunicación. Investiguen un poco más acerca de lo que sucede, entiéndanlo, ¿no? Vean los videos que subimos en Escritura Internacional. Ahí, en lugar de ver la serie que ven en la noche en Netflix, pónganle ahí, son 5 videos, son como de media hora, 40 minutos, una hora, creo uno de esos. Son 5 y van a poder entender el conflicto. Son como clases, ¿no? Son las clases del curso para entender lo que pasa en el mundo. Y esas clases están actualizadas hace un año, me parece, el año de la pandemia. Pero pues también hemos estado subiendo otros videos en el canal de YouTube, en el canal de Facebook de Escritura Internacional. Síganos, ahí tenemos toda la información. La vamos subiendo cronológicamente, no nada más de Medio Oriente, sino de los conflictos a nivel internacional. Y pues los invito a que pregunten, como decíamos, ¿no? Comenten, díganos lo que opinan. Nosotros estamos aquí muy gustosos de poder hablar al respecto. Entonces, bueno, me despido, muchas gracias, les agradezco la atención prestada a este podcast. Mi nombre es Ludwig Hense y nosotros nos escuchamos en el futuro.